Bienvenidas todas. Gloria al Señor que nos da un día más de vida y empezamos hoy, o más bien terminamos la semana 5. Vamos a ver el día 5 de esta clase y el tema del día de hoy va a ser los panes de la proposición. La última clase vimos lo de la mesa que estaba en el lugar santo. Y ahora vamos a ver el significado de los panes que se ponían sobre esa mesa, que tenía el nombre de esa mesa, era la mesa de la proposición. Y ahora vamos a ver los panes de la proposición. Vamos a leer el tesoro de hoy que está en Juan 6:33. Y después de leerlo, vamos a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para ver todas las cosas que Él tiene para nosotros. Dice Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Miren qué bonito, ¿no? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Nuestro Señor Jesús es el pan de vida, dijo Él. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque verdaderamente, Señor, tú eres nuestro sustento. La palabra dice que tú sustentas todas las cosas, todos los universos se mueven con una exactitud y una precisión fantástica, perfecta, Señor, porque tú estás controlando a cada estrella, a cada planeta, Señor. Señor, pensar que tus manos, Señor, nos sostienen, nos dan vida, Señor, nos hacen mover. Es algo demasiado maravilloso para nosotros comprender cómo puedes tú, Señor, hacerlo con millones de universos, Señor, y millones, billones de gente. Señor, tú nos sostienes a todos, Señor. Tú eres el pan, el sustento, Señor, la satisfacción, la vida, Señor. Gracias porque te has revelado a nosotros, Señor, y te ha placido, Señor, atraernos a tu presencia, Señor. Te bendecimos y te damos gracias porque eres el único digno de todo el honor y la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en la clase anterior estudiamos a la gloriosa mesa que estaba ubicada frente al candelero de oro. Hoy nos dedicaremos a estudiar la ofrenda que se colocaba sobre la mesa, que se conocía como los panes de la proposición. Vamos a leer en el libro de Éxodo, Éxodo 25:30 y también Levítico 24 del 5 al 9. Estas dos porciones nos van a explicar el uso las instrucciones que dio Dios acerca de este pan. Éxodo 25:30 dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Tenía que estar siempre presente ese pan encima de la mesa de oro. Levítico 24 del 5 a 9 da más especificaciones y dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2/10 de efa. Después vamos a explicar qué es eso. Dice, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Acuérdense que cuando estudiamos los diferentes tipos de ofrendas, de sacrificios, la ofrenda del holocausto, esa es igual, el mismo, como decir una ofrenda encendida, o sea, cuando hay fuego, es
Era una de las principales, las que se hacía con los becerros, con los toros y se los hacía en los días de fiesta y era muy especial esta ofrenda. También había las ofrendas de grano, pero a esta, aunque era una ofrenda de grano, se le consideraba una ofrenda encendida, obviamente porque el pan se mete, la masa se mete al horno, ¿no? Entonces tenía que pasar por fuego. Aquí les puse una foto un poco diferente a la anterior porque me gustaron estos que muchos pensarán que son platos, pero me costó un poquito encontrar panes que sean así de desinflados, porque los panes que nosotros acostumbramos como los bolillos y el pan francés y todo tienen levadura y se inflan bastante. En cambio, los panes orientales son sin levadura y son más como lo que se conoce como una pita, ¿verdad? Una tortilla, más como algo aplastado. Y el, la instrucción era de que tenía que haber 2 hileras de pan en la mesa, 6 panes de un lado y 6 del otro, porque iban a representar las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Así que, y siempre tenían que estar, hay otras figuras que uno puede ver, conseguir, pero son panes muy elevados, tal vez porque como el versículo dice tortas, da la idea de que fueran panes gordos, ¿verdad? Pero acuérdense del matzah, que es ese pan judío, ¿no? Que no tiene levadura y se usa en las festividades. Normalmente la levadura representa el pecado, entonces, porque se propaga, se propaga grandemente, rápidamente, hace que se cambie de forma el producto, ¿no? Entonces, ah, nada leudado podía entrar en el tabernáculo, nada de levadura. Aquí nos ponen un ejercicio después de haber leído los versículos que acabamos de leer. Tenemos que poner verdadero o falso en estas declaraciones. Dice, empecemos con el número 1. Dice, el ingrediente principal del pan era la levadura. Eso es falso, porque no podían tener nada de levadura. Dice, debía prepararse 12 tortas o panes para colocarse sobre la mesa. Eso es correcto, tenían que ser 12. Entonces podemos poner una B de verdadero. Las tortas se colocaban en 3 filas de 4 sobre la mesa. No, aquí nos están haciendo como matemáticas, ¿verdad? Eran 2 filas de a 6. Número 4. También se colocaba incienso a lo largo de las filas de panes. Sí se colocaba incienso, pero vamos a asegurarnos cómo era la instrucción. Dice el versículo, sí, el versículo 7, dice, pondrás también sobre cada hilera incienso puro. O sea, arriba del pan, porque era sobre cada hilera de panes, se iba a poner incienso puro, o sea que el perfume salía de arriba del pan, ¿verdad? Entonces, sí, el número 4 dice, también se colocaba incienso a lo largo de las filas de panes, es correcto, sí, eso sería verdad, verdadero. Número 5, el propósito declarado del incienso era recordatorio. Dice el versículo 7 que se ponía la hilera de incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. O sea que no era recordatorio, era como un olor de perfume, era como algo eh, que agradable, que iba a bendecir a Dios. Número 6. Todo entonces era falso. El propósito declarado del incienso era para perfumar, no era recordatorio. Número 6. Todos los domingos se colgaban panes nuevos sobre la mesa. Eso es falso, porque el Señor pidió que se le ponga a cada día de reposo, el versículo 8, cada día de reposo que sabemos que es el sábado. Lo iban a poner continuamente en orden. Cada sábado cambiaban de pan.
sea, ese pan se quedaba ahí por una semana, ah, como parte del pacto, ¿verdad? Eso sí, el pan sí era como un recordatorio de, de la tribu de Israel bajo el pacto de Dios. Número 7. El pan se colocaba sobre la mesa en relación con un pacto eterno. Eso es verdad, correcto, porque dice el versículo 8 en la última parte que iban a poner el pan en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. El pacto que el Señor ha hecho con Israel es para siempre, igual como con nosotros. Es un pacto eterno, ¿no? Es un pacto permanente, un pacto seguro, ah, y, y verdad es perdurable, no se rompe ese pacto. Número 8 dice, el pan debía, entonces el pan se coloca, el 7 es verdadero. B, el 8 dice, el pan debía ser presentado ante Dios cada mañana. Sabemos que era cada sábado, pero creo que, déjeme ver, para no confundirnos. Tomarás flor de harina, número 5, versículo 5, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas, etcétera. No, el versículo 8 dice cada día de reposo. Así que solamente una vez a la semana el pan no podía, es falso esto. Se cambiaba una vez por semana. La palabra hebrea que se traduce como panes en estos pasajes, acuérdense en que CH se pronuncia como J para nosotros en español, entonces es la palabra lejem. Lejem, haciendo énfasis en la J como que si fueran judías. Dice, lejem, dice que significa pan o grano. La palabra hebrea que se traduce como proposición, que es penej, que significa rostro, presencia o faz. Entonces, cuando decimos el uh, lejem penej, es el pan, los panes de la proposición, estamos diciendo que es el pan o el grano del rostro o de la presencia o la faz, la cara, ¿verdad? El pan de la presencia o el pan de la faz, el rostro. Los panes aquí está preposición, no es preposición, es proposición. A veces me corrige, sí. A veces la computadora corrige y es como proposición. Los panes de la proposición se preparaban aplastando espigas enteras de trigo hasta molerlas en fino polvo. Aquí les puse una foto también del trigo bonito que se ve y tanto lo molían, lo estaban golpeando, ¿verdad? Con una piedra hasta que lograban hacer harina lo hacían polvo, el grano o las espigas enteras de trigo. Recuerde que los hornos antiguos se calentaban con fuego, así que este santo pan sin duda podía ser considerado una ofrenda encendida. Eso dice la palabra, ¿no? Era una ofrenda pasada por fuego. Aprendimos en la Biblia que este pan era ofrecido en nombre de los hijos de Israel como pacto eterno. Muy bien. Vayan pensando, ¿verdad? La similitud entre el pacto que el Señor hizo con nosotros y el pacto. Todo esto es figura de lo que el Señor Jesús iba a hacer por todo aquel que creyera en Él. O sea, Él lo hizo por todo el mundo, pero no todo el mundo se aprovecha de esa bendición. Las 12 tribus de Israel estaban representadas en la masa. Los 12 panes provenían de la misma masa. Pablo seguramente estaba pensando en esto cuando escribió a los hermanos en Corinto. En 1 Corintios 10, del 16 al 17, Pablo nos dice algo acerca de un solo cuerpo, ¿verdad? Una sola masa. Dice el versículo 16 de 1 Corintios 10, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo.
siendo uno solo el pan, aquí noten, eso él lo entendía perfectamente porque como judío, este, tenía la idea, la crianza, la educación, el historial de que de una masa se hacían los 12 panes para la mesa de la proposición. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y sabemos quién es el pan. Todos somos uno en Cristo, ¿verdad? No hay división racial, social, no debe de haber división cultural, no debe de haber división financiera ni de ningún tipo, ¿no? Somos uno en Cristo Jesús. Venimos de un solo pan. Todos hemos participado de la comunión con el Señor Jesús. Todo creyente, obviamente, ¿no? Um, es muy lindo lo que el Señor hace en nuestro corazón porque humanamente todos tenemos tendencias prejuiciosas, racistas, tenemos tendencias de despotismo a los que en nuestra mente nosotros consideramos menos. A veces se ven las posiciones sociales, el maltrato al pobre, a veces se ve en posiciones no solamente sociales, pero también culturales. A veces se tienen ciertas ideas de cierta gente de ciertos países, o uno dice, uy, esa gente, así como decía Felipe, qué bueno sale de Nazaret. A veces decimos, hacemos comentarios así, uy, no, esta persona viene de ese lugar, ¿verdad? Y allá no hay nada bueno por ahí, porque tenemos esas ideas, pero es el Señor nuestro pan, la comunión con Él, la que verdaderamente rompe con todos esos prejuicios y nos hace que podamos amarnos los unos a los otros, porque somos un cuerpo. Y nadie, dice Pablo, nadie se odia a sí mismo, porque cuidamos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo atendemos, dice, y las partes que son menos honrosas, las cubrimos con más cuidado. O sea, siempre póngale, dices Pablo como diciendo, pueda que haya alguien que se vea que es menos, pero ese que es menos tenemos que cuidarlo con más atención porque necesita más de nosotros. Así que esa es la idea del cuerpo, porque es la realidad. Las partes menos honrosas son las que más nos tapamos, ¿verdad? Y asimismo, a veces, este fin de semana en una, conferencia de Zoom con los hermanos de la cárcel. Una hermana participó que su esposo está desanimado, ¿no? Que no, como que ya no quiere ir a la iglesia y nos pidió oración y la verdad que yo le dije, no habrá algún hermano en la iglesia que le llame o que lo visite, porque a veces la tendencia nuestra es cuando alguien se ve débil, se lo hace a un lado, ¿no? Y al contrario, es a ese que más atención hay que ponerle porque está, sería la parte menos honrosa, ¿no? Como que en un sentido avergüenza, ¿no? Entonces, debemos de tener ese cuidado. Pero esa es la idea, ¿no? Que el cuerpo de Cristo es uno y se cuida porque todos hemos comido, hemos participado en la comunión con el pan de vida que es Cristo Jesús. Bien, vamos a otra idea. La cantidad de harina usada es muy significativa. Entonces ya entendemos que el pan representa al Señor Jesús. Bueno, representa a las 12 tribus de Israel en un sentido del pacto perpetuo que el Señor hizo con ellos, ¿verdad? Pero el Señor también entra en una, en un, una tipología aquí. Vamos a ver la cantidad de harina usada porque es muy significativo esto. Levítico 24:5 dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. ¿Cuánta harina se utilizaba para cada pan? Dice que se iban a hacer 12 tortas, pero cada torta iba a ser de 2 décimas. Entonces, para cada pan
se usaba una cantidad específica, 2 décimas de efa. Un décimo de una efa son como 2 litros. En este caso, las escrituras decían que el Señor pedía 2 décimos de una efa, o sea, aproximadamente 1 galón de harina o de masa, ¿no? Se iba a usar 1 galón, este, un galón, un galón es como el de leche, ¿verdad? El grande que nosotros compramos, 1 galón de leche. Eso sería la cantidad de masa que se necesitaba para hacer las 12 tortas. Perdón, 2 décimos de una efa era para cada pan. Déjeme ver bien, aquí dice, cada torta será de 2 décimas de efa. Entonces era para cada pan. Eran grandes, o sea que eran bastante redondo. Acuérdense que como no tiene levadura no se va a inflar. Por eso es que en algunas figuras parecen platos. ¿Se acuerdan que la foto de la clase anterior vimos y decimos parecen platos? Porque es bastante grande la cantidad de harina que se estaba usando para, para cada pan. Éxodo 16:16 dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él, o esto es hablando del, del maná, para comparar las medidas y ver la relación que tiene un pan con otro pan. El maná era un pan del cielo. Éxodo 16:16 habla de eso. Dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. La palabra ese gomer, un gomer era 1 décima de efa, o sea, acá como lo vimos acá arriba. O sea que si el Señor hubiese dicho, ponme 2 gómeres, serían el galón, pero acá lo dijo de una manera diferente, 2 décimos de efa, un gomer era 1 décima de efa. ¿De cuánto maná constaba la ración diaria individual en un día común de semana? El Señor dijo, más o menos 2 litros por cabeza. Eso es lo que tenían que agarrar de maná, ¿verdad? 2 litros por cada individuo. O sea, eso era suficiente para todo el día. Ahora, Éxodo 16:36 nos dice cuánto es un gomer. Dice, un gomer es la 10ª parte de un efa, pero los panes de la proposición eran 2 décimos de una efa, o sea, eran 2 gómeres, ¿ok? Éxodo 16:5 dice, mas en el sexto día, hablando del maná, prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. O sea, el día viernes tenían que recoger 2 gomer. Bueno, las escrituras no le ponen tilde, por eso yo quiero decir gomer, pero en verdad sería gomer. Pero en plural sería 2 gomeres. 2 gomeres de maná tenían que agarrar el día viernes. Ahora, Éxodo 16:22 repite la misma instrucción. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Entonces, solamente un día podían agarrar doble, que era la misma cantidad que se usaba para los panes de la proposición por cada pan. Entonces, ¿cuánto maná se recogía en el día de reposo? El doble, o pueden poner 2 gomeres para cada uno, para cada individuo. O sea, era 2 gomeres, vendría a ser exactamente 1 galón. Porque sí, porque son un gomer era 2 litros, 2 gomeres era 4, que es 1 galón. Entonces está bastante para comer para una persona, pero era solo el pan, pero ese pan sustentaba y alimentaba, era pan del cielo.
El otro día estábamos leyendo en nuestro devocional a diario la historia de Elías, cuando él huyó de la reina Jezabel y el Señor le manda pan y carne, no, perdón, agua y carne, ¿verdad? No, agua y pan. Agua y pan, ya me estoy confundiendo. Agua y pan en la cueva donde él estaba escondido y se lo llevó a través de cuervos. Y cuando él come este pan, tiene fuerza por 40 días y 40 noches ah, de caminar por todo el desierto y llegar hasta donde el Señor le había dicho que se quede. Pero me llamó mucho la atención, o sea que es una comida no como la nuestra, ¿verdad? El maná era algo vitamínico, era una super comida, y aunque comían 2 litros equivalentes a pancitos, eh, estaban saludables y tenían energía para caminar y para aguantar la andanza en el desierto. Así que el pan del Señor es algo fantástico que satisface y que nos hace vivir vidas abundantes. Bien, Levítico 24:8 dice, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en el nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Eso ya lo leímos hablando del pan de la proposición. Representaba a los hijos de Israel y el pacto que el Señor hacía. Ah, dice la pregunta, ¿con qué frecuencia debía de colocarse pan fresco en la mesa? Cada día de reposo, o sea, una vez por semana. Los panes representaban la doble porción que Dios ofrece a sus hijos por el pacto. Una porción para suplir las demandas diarias de nuestra experiencia en el desierto y otra porción para recibir libremente la renovación del descanso del día de reposo. ¿Por qué se habla de doble porción? Porque la comida del maná eran 2 litros, entonces el pan de la proposición eran 4 litros, o sea, casi como un galón de masa. Entonces se habla de una doble porción. Es muy bonita esa expresión cuando alguien dice que Dios te dé doble porción de su espíritu, que el Señor te dé eso pidió Eliseo a Elías, le dijo, yo quiero tener doble porción de del poder que Dios te ha dado. Yo quiero tener el doble porción. Esa expresión era judía, era una bendición que salía de la idea de que Dios bendice a su pueblo. Miren, vamos a ver esto en Deuteronomio 21:17. La doble porción era la herencia para el primogénito. Era un privilegio, era una bendición. Decir, el que tenía doble porción era alguien que había nacido primero, era el primogénito, era como su privilegio, era su derecho. El primogénito recibía el doble de todo lo que tenía, de lo que le daba el padre a los otros. Miren, aún aquí en Deuteronomio 21:17 dice, aunque la esposa, acuérdense que en los tiempos antiguos tenían varias esposas y a veces las esposas no todas eran queridas. Y el Señor dice aquí, la ley era que si aún el hijo, el primero, venía de una mujer, de una de las esposas que no eran queridas por el esposo, dice, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, el hecho de que habían el doble porción de panes habla de una doble bendición. Una que es para bendición, una porción que cubre las demandas diarias, ¿verdad? Lo que uno necesita mientras estemos en este caminar por este desierto. Y otra porción que habla de
la renovación del descanso, porque como cada día de reposo se cambiaba, había doble porción, había una doble bendición, había una implicación de que se nos considera como primogénitos, que se nos da una herencia doble, bendecida, completa, ¿verdad? Como que si fuéramos los primeros. ¿Cómo? Vamos a ver Romanos 8:29 y vamos a ver lo que el Señor, cómo se le llama al Señor. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, ¿cómo se llama a Jesús o a Cristo en Romanos 8:29? El primogénito de entre muchos hermanos. O sea, se le reconoce una doble porción al Señor por ser el primero de todos nosotros que resucita para esta nueva vida, para esta nueva, para la herencia. O sea, al Señor lleva la preeminencia en todo. El maná debía recordarles a los hebreos la gloria del Señor. Vimos que la palabra proposición en este pasaje significa rostro, faz o presencia, cualquiera de esos dos. Entonces, vámonos a Éxodo 16:7 para ir terminando. Éxodo 16 dice, Éxodo 16:7 es lo que nos recuerda lo que ya vimos, que dice que cuando ellos iban a ver el maná, se iban a ver la gloria de Jehová. El maná representaba la gloria de Dios. Dice, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? O sea, el hecho de que cuando cayó el maná, Moisés les está diciendo al pueblo, van a ver la gloria de Dios cuando vean el maná. Y vamos a ver cuál es la gloria de Dios, ese maná para nosotros. Juan 6:32-35. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, de verdad les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Obviamente, el Señor satisface todo. No, nosotros pensamos literalmente, ¿no? Que está hablando de comida, o ellos, los discípulos pensaron, no, danos siempre ese pan. Pero el Señor hablaba espiritualmente, ¿no? El Señor satisface todos los deseos que un ser humano puede tener. Él nos trae gozo, nos trae paz, nos da amor, nos trae vida. El Señor nos sustenta, el Señor nos consuela, el Señor nos protege. Ese pan, o sea, es el sustento, ¿no? Él es el sustento. ¿Cómo demostró Dios su gloria en última instancia? Que el maná era representación de la gloria de Jehová. Jesús es la representación de la gloria del Padre. Entonces, dice la palabra que el Señor en última instancia se revela a través del Hijo. Reveló su gloria. El apóstol Juan también lo dijo, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Con qué Otra pregunta dice, ¿con qué nombre se llama Jesús a sí mismo en el pasaje anterior? Él dice que Él es el pan de vida. Entonces, vamos tenemos 3 versículos más. Vamos a leer. Entonces entendemos que este pan representaba a los hijos de Israel en cuanto al pacto y asimismo también la presencia de nuestro Señor Jesús, presentándose delante del Padre como ese sustento y
eh, perfume. Acuérdense que iba a tener el incienso ahí, que el Señor se presenta como una ofrenda encendida a su Padre, como un olor grato de salvación. Dice el versículo de Levítico 21 y 22, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. O sea, había límite, porque este pan iba a representar la perfección del Señor Jesús. No, el Señor no tenía mancha ni arruga, él no hubo pecado en él, no hubo nada desagradable al Padre. Entonces, como figura, el Señor decía, ningún sacerdote que tenga algo lastimado o que tenga algún defecto, no podría ofrecer ese pan, el pan de su Dios. Dice, del pan de su Dios podía comerlo, pero no lo podía ofrecer. Y ahí vemos la misericordia de Dios, ¿no? Que ofrece su sustento a los pecadores, pero los pecadores no se pueden presentar ante el Padre con su propia justicia, tiene que ser con la presencia de Jesús, el Cordero perfecto de Dios, el pan perfecto de Dios sin levadura. Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, hablando de los magos, ¿verdad? Dice, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra, ¿verdad? Aquí vemos un regalo, un don que le ofrecieron que representaba su sacerdocio, ¿no? El Señor como ese pan se presenta como el sustento perfecto ante el Padre para satisfacer sus demandas de obediencia y de perfección. O sea, el pan ahí perfecto, representando a Jesús, satisfacía también al Padre, no solamente al humano, pero satisface a Dios. Y se tenía que estar presente ahí, delante de la presencia de Dios, como un perfume que llegaba al Padre agradable. O sea, tenía doble propósito. Obviamente, como hemos dicho, el propósito horizontal, como la ley tenía mandamientos horizontales y verticales, también en estas instrucciones hay paralelismos, tipologías que van para arriba en cuanto a Dios y en cuanto a los hombres. En cuanto a Dios, el pan representa a Cristo, el, el pan perfecto que vino del cielo, ¿verdad? Pero en cuanto a lo vertical, representa al pueblo de Israel, que es una precursor de la iglesia también. El pacto que hizo el Señor con ellos con pan, lo hizo con nosotros con el cuerpo de Cristo. Así que hay mucha tipología hermosa en esta historia. Segunda los Corintios 2, 14 y 15 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O el incienso puede ser olor, el incienso de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Ven ahí otra aplicación vertical, que el incienso, ¿verdad? Somos nosotros en Cristo, tenemos la facultad de llevar al Señor Jesús alrededor nuestro, ¿no? Representarlo, y somos un olor grato para el Padre, ah, dando a conocer al Señor a los demás. Así que gracias al Señor por el pan de vida y los panes de la proposición que en figura nos preparan para entender lo que el Señor hizo por nosotros, satisfacer al Padre y satisfacer a la humanidad
con su vida, ¿no? Representándonos y cubriéndonos, ¿verdad? Cubriendo nuestras necesidades con con su mismo existir, con su vida, con su muerte y su resurrección. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, te bendecimos, Señor, porque tu palabra es verdad y perfecta, maravillosa, Señor. Aprendemos tanto de ti, de tu carácter, de tu bondad, de tu misericordia, Señor. Aprendemos, Padre, a ver a nuestro Señor Jesús en las Escrituras y ver tu plan perfecto de redención, de misericordia, de perdón. Gracias, Señor, porque en Jesús encontramos el sustento que necesitamos, Señor, la paz, el gozo, Señor, el consuelo, Señor, la armonía contigo, Señor. Gracias, Padre amado, por todas tus bondades que te plació, Señor, ser nuestro proveedor. Jehová Jireh, el que suple todo lo que necesitamos espiritualmente para ser salvos, Señor. Te bendecimos por la victoria que tenemos en Cristo y le damos a Él toda la gloria, la alabanza, en su nombre precioso. Amén. Amén.